preparar esto. Es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? ¿Cuáles son ese patrón, ¿no es cierto? Ese plan genético que dirige el desarrollo de manera general. ¿Mm? Bien, entonces vamos a iniciar la clase. Voy a cerrar esto de aquí y vamos a presentar. Bien, por favor, ¿me confirman si se ve la pantalla? Sí, se ve, profe. Ok, listo. Gracias. Bien, entonces les decía, ¿no? Entonces vamos a hablar el marco general de lo que significa direccionamiento de la organogénesis, del desarrollo de un organismo a partir de ciertos genes, ¿no es cierto? A partir de un plan genético. ¿No? Hay un plan genético, hay ciertos genes que direccionan el desarrollo de los diferentes organismos, ¿no? Como los segmentos corporales se van diferenciando, se van ubicando. Bien, ¿quiénes son los que inician ese proceso y direccionan ese proceso? Eso es lo que vamos a mencionar el día de hoy. Bien, si hacemos un recorrido, las especies tienen su propio genoma constituido por la información genética que va a determinar sus características, sus rasgos, sus cualidades, sus particularidades. Esa información genética es única para cada especie. Sin embargo, hay segmentos que pueden coincidir entre diferentes especies. Bien, a partir de esta información genética se va a sintetizar un transcrito, ¿no es cierto? Una copia de esa información genética que lo constituye el ARN, ¿no es cierto? Ese ARN que va a copiar esa información genética, constituye el ARN mensajero, gracias al proceso que conocemos como transcripción, ¿no? Entonces vamos a tener el ARN mensajero que va a copiar básicamente la información, esa información genética, ¿no? Pero dentro de, y ese ARN mensajero constituye el transcriptoma básicamente, pero hay varios tipos de ARNs, no solamente está el mensajero, está el ARN de transferencia, el ARN ribosomal y pequeños ARNs, ¿no? Pequeños ARNs que pueden interferir en el proceso de transcripción, en el proceso de expresión, ¿no? Hay ARNs pequeños, por ejemplo, los mini ARNs que al acoplarse a la secuencia hacen que la secuencia no se exprese, ¿no? Silencian el gen, por ejemplo, ¿no? Otros interfieren en la expresión, etc. Hay pequeños ARNs que tienen una funcionalidad de regular o de modificar la expresión de determinadas secuencias. Pero el ARN básicamente que copia la información es el mensajero, ¿no es cierto? Es el mensajero. Y a ese nos referimos básicamente como el transcriptoma, pero hay otros pequeños transcriptomas. Y entonces tenemos el genoma, el transcriptoma. A partir de este mensajero, va a llevar esa información, ¿no es cierto?, hacia los ribosomas para que ocurra el proceso de traducción. Y gracias al proceso de traducción vamos a tener esos productos, ¿no?, que vienen de la información genética y que se van a expresar, que son finalmente las proteínas, las enzimas o diferentes metabolitos, ¿no? Este conjunto de moléculas que resultan de la información que está dada inicialmente en el ADN constituye el proteoma o el metaboloma, que es finalmente el conjunto de proteínas, metabolitos, que son el resultado de la expresión génica. Y esas proteínas y esos metabolitos van a finalmente manifestarse y expresarse en un fenotipo. El conjunto de fenotipos que puede manifestar una especie es el fenoma, ¿no es cierto? Es el fenoma, el conjunto de fenotipos que se puede expresar en una especie es el fenoma. Entonces tenemos el genoma, el transcriptoma, el proteoma y el fenoma, ¿no? Hablamos del ADN, del ARN, de las proteínas y del conjunto de
de fenotipos. Y a lo largo de varias clases habíamos dicho que nosotros no podríamos ya a estas alturas decir que un solo gen, una sola secuencia es responsable de una sola característica, ¿no? Ya hemos mencionado que en ese transcurso, o sea, para que a partir de aquí lleguemos aquí, hay toda una ruta, hay toda una cascada de eventos, hay una secuencia de pasos donde intervienen otros genes, donde intervienen otros metabolitos intermediarios para que finalmente se conduzca a la expresión final del fenotipo. Basta que movamos una pieza, como en algunas clases hemos mencionado, o que se interrumpa un paso para que el fenotipo se altere, ¿no es cierto? O no se exprese, ¿no? Entonces, en realidad la ruta es bastante compleja, ¿no? Ya no es tan directa y sencilla como generalmente venimos con la idea, ¿no? Claro, por un marco general decimos, hay un gen responsable finalmente de este fenotipo, ¿no? Eso sí es cierto, porque hay un gen inicial que es responsable de este fenotipo, pero en el transcurso, ¿no es cierto? Hay una serie de eventos que pueden ocurrir. Bien, esto es el marco general para que finalmente se exprese este fenotipo. Bien, pero en este marco, en esa ruta que estamos recordando un poco, mencionando, hay genes que van a controlar a otros genes para que dirijan la organogénesis, para que dirijan la morfogénesis, para que dirijan el plan corporal, el desarrollo del plan corporal, ¿no? Dónde se van a ubicar los órganos, dónde se van a ubicar los segmentos corporales. Hay unos genes maestros que son los encargados de dirigir esa distribución, ¿no es cierto?, de los órganos, de los segmentos corporales, de dirigir el plano de desarrollo corporal. Entonces, hay genes maestros que son los encargados de ello. Si uno de esos genes maestros falla, entonces obviamente se va a alterar el plan corporal del individuo, ¿no? Esos genes maestros son los que dirigen el plano de desarrollo de los organismos. Pero ¿cómo es este proceso? ¿Cómo ocurre este proceso de direccionar ese plan de desarrollo en un plano corporal? Bien, sabemos ya, y eso también lo hemos dicho en alguna clase, que a lo largo de nuestra vida y a lo largo en general de la vida de los organismos, el genoma se mantiene, ¿no es cierto? El genoma no va a cambiar. Nosotros vamos a mantener un genoma desde que nacemos, ¿no? Y seguimos nuestro desarrollo del plan de vida, desarrollamos hasta que morimos, ¿no? El genoma se mantiene. Lo que va a variar si es el fenotipo, ¿no es cierto? Por diferentes factores, factores ambientales, factores extrínsecos, factores intrínsecos. También sabemos que no todos los genes se expresan, ¿no es cierto? Hay genes que no lo vamos a expresar, hay genes que se van a expresar dependiendo del ambiente en el cual estemos desarrollando, eso ya lo mencionamos en una de las clases iniciales. Lo que mantenemos a lo largo de nuestra vida es el genoma, ¿no es cierto? Nuestro genotipo, nuestra información genética, ¿no? Nuestro propio genotipo, eso lo vamos a mantener. Nuestra propia información la vamos a mantener. Lo que sí va a variar es el fenotipo. En cualquier organismo, ¿no? Ustedes mismos cuando están trabajando ahorita con Drosophila, están viendo, ¿no? A medida que van controlando los individuos, están viendo por las etapas por las cuales pasan, ¿no? Desde el huevo, larva, pupa, imago y adulto, ¿no? Pero es el mismo individuo. Lo que está cambiando es el fenotipo de acuerdo a sus momentos de desarrollo, a sus etapas de desarrollo. Pero mantiene la misma información genética, ¿no? Desde que fue concebida hasta que muere. Es la misma información genética. Lo que ha variado es el fenotipo. Entonces, nosotros mantenemos nuestra información genética a lo largo de nuestro desarrollo. Pero ya hemos dicho que hay genes que no siempre se expresan, hay genes que van a expresarse dependiendo del ambiente, dependiendo del momento en el desarrollo en el cual nos encontremos. Pero sea la especie que sea, esa información genética se va a mantener. Ahora, esa información genética que se mantiene, a su vez, dentro del mismo organismo, algunos genes, ¿no? Si bien es cierto, todas las células comparten, en un mismo organismo, todas las células comparten la misma información genética, pero no en todas las células se expresa la misma información genética, ¿no?
Hay células en las cuales se van a expresar ciertos genes y en otras células no se expresarán esos, sino se expresarán otros en un mismo organismo. Y eso se debe justamente al tipo de células que se van a ir formando a lo largo del desarrollo del individuo. Si bien es cierto, en un inicio hay células que van a tener la capacidad de originar distintos tipos celulares, es decir, hay células iniciales, ¿no?, dentro de la etapa de desarrollo, una célula, 2 células, 4 células, 8 células, etc. Hay células que inicialmente tienen esa capacidad de originar otras células de diferentes características. Sin embargo, esa capacidad se va a ir perdiendo a lo largo del desarrollo. Esa capacidad que tiene una célula para originar distintos tipos celulares se denomina potencia celular. La potencia celular es justamente la capacidad que presenta, la capacidad que tiene una célula para poder originar diferentes tipos de células, diferentes tipos celulares. Inicialmente, ¿no?, en nuestros primeros momentos de desarrollo, ¿no?, embrionario, nuestras células eran potentes, tenían potencia celular, tenían esa capacidad, pero esa capacidad se va a ir perdiendo a lo largo del desarrollo. Nuestras células ya no van a mantener la misma potencia celular, se va a ir restringiendo, va a ir disminuyendo, ¿no?, a lo largo del desarrollo. Y durante ese desarrollo, gracias a esa potencia celular, se han formado diferentes tipos celulares. Entonces vamos a tener, a partir de esas células iniciales que tenían esta potencia celular, se han originado, por ejemplo, células totipotentes, células pluripotentes, células multipotentes y células unipotentes. Las células totipotentes son aquellas justamente que son capaces de diferenciarse en muchos tipos celulares, ¿no?, en diferentes tipos celulares. En cambio, las pluripotentes son aquellas que básicamente van a dar origen a un subconjunto de tipo celular, ya no a diferentes tipos celulares, sino a uno de ellos. Son las pluripotentes. Las multipotentes son aquellas que tienen la capacidad de originar células, pero de su propia línea, ¿no?, con sus propias características, ¿no?, genera células de su propia capa o línea embrionario de origen. Son aquellas que siguen una sola línea a partir de su inicio embrionario. Y las unipotentes son las que ya prácticamente se han especializado en originar un solo tipo celular. Entonces, esa potencia, fíjate cómo se ha ido restringiendo, ¿no?, de ser totipotentes, luego pluripotentes, multipotentes, hasta finalmente ser unipotentes, ¿no?, ya cuando se especializan, ¿no?, en originar un solo tipo celular. Entonces, al inicio sí, ¿no?, tenían esa capacidad de formar, originar y diferenciarse en diferentes tipos celulares. Pero a medida que el desarrollo, ¿no?, va a ir avanzando, esa potencia, esa potencialidad celular se va restringiendo hasta hacerse cada vez más especializada la formación de células. Y eso conlleva a que finalmente entonces, ya cuando se origina un solo tipo celular, ya la célula se ha especializado, por decirlo de alguna manera, se ha comprometido a diferenciarse en un único tipo celular, ¿no es cierto? Ya cuando la célula tiene ese compromiso, ¿no?, de tener o de formar un solo tipo celular, tiene ese compromiso con un destino celular ya fijo, ya determinado, ¿sí?, se dice que la célula ya es una célula determinada, ya está en el proceso de determinación celular. Por ejemplo, aquí, ¿no?, estas células unipotentes ya tienen compromiso de diferenciarse exclusivamente en un solo tipo celular. Entonces, cuando se llega a ese momento, decimos que ya estamos en la determinación celular. Ya la célula tiene un compromiso de diferenciarse exclusivamente en un solo tipo celular.
diferenciarse, por ejemplo, exclusivamente en célula epitelial. Sin embargo, la célula epitelial tiene la misma información genética que una célula nerviosa, ¿cierto? Tienen la misma información genética, solamente que se van a expresar otros genes, pero comparten la misma información genética. ¿Qué ha ocurrido? Que en ese proceso de potencialidad, ¿no?, hay un grupo de células que ya se especializó y fijó su línea celular, ¿no? Se comprometió a diferenciarse en células epiteliales. Entonces, solamente expresará la información genética exclusiva para células epiteliales. Es una célula ya determinada. Habrá otra célula que en el transcurso del desarrollo expresará información exclusiva de células nerviosas. Entonces, ya se diferencian células nerviosas. Ya fijó su especialización, ya es una célula determinada, ¿no? Ya tiene una determinación celular para especializarse en células nerviosas. Entonces, cuando una célula ya tiene ese compromiso de dirigirse, ¿no?, a originar un determinado tipo celular, decimos que esa célula ya está determinada. Entonces, la determinación celular, ¿qué es? Es un proceso en el cual las células adquieren compromisos, ¿no? Y esos compromisos que adquieren, obviamente, restringen, disminuyen, ¿no?, sus potencialidades, esa potencialidad celular, ¿no? Recuerden que la potencialidad celular es la capacidad de originar diferentes tipos celulares, pero esta célula ya la pierde, ¿no? Ya restringió. ¿Por qué? Porque se está especializando en una sola dirección. Se ha comprometido la célula, hablando coloquialmente, pero en realidad hay una determinación genética, ¿no es cierto? Se ha comprometido la célula a especializarse en un solo tipo celular. Inicialmente, ese compromiso no se manifiesta externamente, ¿no? Es decir, las células iniciales que dan origen finalmente a las células epiteliales, esa célula inicial ya se comprometió, pero aún no manifiesta el fenotipo de una célula epitelial, ¿no es cierto? En un inicio no lo manifiesta, pero ya se ha comprometido que de ahora en adelante va a originar una línea para dar lugar a las células epiteliales. Entonces, inicialmente, esa manifestación fenotípica no se evidencia, ¿no? Ese compromiso aún no se evidencia fenotípicamente, pero ya la célula se ha comprometido, ya ha asumido ese compromiso de determinación celular. Y ese compromiso es totalmente irreversible. Una vez que la célula ya pasa a ser determinada, ya tiene ese compromiso, ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya está direccionada a originar un solo tipo celular. Entonces, el compromiso es irreversible y, por lo tanto, el destino celular es la diferenciación. Cuando ya la célula asume este compromiso, entonces el producto ya es la diferenciación celular. Cuando hay la diferenciación es cuando ya se expresa fenotípicamente, ¿no? En un inicio hemos dicho no, una célula que ya asume el compromiso aún no manifiesta el fenotipo diferenciable, ¿no?, pero ya tiene ese compromiso. De ahora en adelante solamente va a originar células de un solo tipo. Y asume el compromiso, ese compromiso es irreversible y el producto ya serán células totalmente diferenciadas, ¿no? Ya esas células ya van a manifestar este fenotipo. Entonces, en un inicio van a dar origen a diferentes tipos celulares, pero una vez que asumen compromiso para diferenciarse en una u otra célula, ya entra al proceso de terminación celular. Y cuando ya eso se manifiesta fenotípico, ya implica la diferenciación celular. ¿Ya? Ese proceso ya implica la diferenciación celular. Bien, pero si todas las células, estamos diciendo, comparten la misma información, ¿a qué se debe esta diferenciación celular? Esta célula, esta, etcétera, todas estas están compartiendo la misma información genética. Todas tienen los mismos genes, pero si todas tienen los mismos genes, ¿a qué se debe esas diferencias en el fenotipo y en su funcionalidad, ¿no? Si todas van a tener los mismos genes. Es justamente a la información genética, ¿no?, que van a manifestar. En algunas células hay genes que se van a expresar y en otras no. O sea,
tienen los mismos genes, pero no en todas las mismas, no se van a expresar siempre los mismos genes en todas las células. Hay genes que se van a expresar y hay otros genes que están silenciados o se van a inactivar. Entonces, según los genes que se expresen o no, se van a producir proteínas, ¿no? El proteoma, ¿no es cierto? Se van a producir estos metabolitos, proteínas. Y estas proteínas que se producen dependiendo qué genes estén activos, ¿no? Qué genes estén en actividad dentro de la línea celular, se producirán proteínas. Y según esas proteínas que se producen, se van a manifestar ciertas características estructurales y funcionales en la célula, lo que va a definir la forma, el tamaño y la fisiología de la célula, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿no?, todas comparten la misma información genética, pero no en todas se van a expresar los mismos genes, ¿no? Dependiendo qué genes se expresen, ¿no?, qué genes se manifiesten, pues habrán proteínas que definirán esa forma, tamaño y función de la célula. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de terminación? ¿No? ¿Cómo tiene lugar este proceso de terminación celular? Este proceso tiene lugar gracias a los cambios que ocurren en la expresión génica de las células, ¿no? Cambios en los patrones de expresión génica que ocurren en las células. Gracias a esos cambios, ¿no?, a esas activaciones o silenciamiento de genes, es que una célula va a tener ciertas características u otras, ¿no? Y entonces, ¿qué señales se van a encargar de alterar estos patrones de expresión génica, ¿no? Si bien es cierto, hay patrones, ¿no?, de expresión génica que definen, ¿no?, la forma y funcionalidad de los diferentes linajes celulares. ¿Qué elementos pueden alterar esta diferenciación y determinación celular? ¿Qué señales pueden alterar los patrones de expresión génica? Hay ciertos elementos que pueden afectar estos patrones, ¿no? Por ejemplo, factores citoplasmáticos, ¿no? Actúan como señales intrínsecas. Los factores de transcripción, por ejemplo, ¿no? Esos pequeños ARN, por ejemplo, que pueden silenciar genes, ¿no? O interacciones celulares, ¿no? Aquí actúan como señales extrínsecas, ¿no? Hay proteínas, ¿no?, de comunicación intercelular. Estas proteínas sirven como señales, ¿no?, externas para que ciertos genes puedan continuar expresándose o finalmente se expresen. Entonces, hay señales que pueden alterar esta expresión génica, ¿no? Y al alterarlo pueden cambiar, ¿no?, o modificar, ¿no?, la funcionalidad celular. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? Inicialmente las células van a dar origen a diferentes tipos celulares, hay potencialidad celular, pero a lo largo del desarrollo esa potencialidad se restringe, ¿no?, hasta que finalmente tengamos ya células determinadas, ¿no? Pero todas estas células determinadas se originaron inicialmente a partir de una sola célula, ¿no?, que es el cigoto. Entonces la siguiente pregunta es, y esta diversidad de células que presenta un organismo, ¿cómo es posible que se hayan originado a partir de una sola célula? ¿Cómo a partir de una célula inicial, que es el cigoto, se logra desarrollar un organismo pluricelular con diferentes tipos de células que tienen diferentes funciones, que actúan en diferentes procesos fisiológicos y morfológicos? ¿Cómo es posible que entonces que a partir de una sola célula se originen diferentes tipos celulares y finalmente constituyan un organismo, ¿no?, un organismo que tiene una estructura anatómica tridimensional, formada por diferentes tipos celulares que están conformando órganos que están ubicados en diferentes regiones corporales, ¿no? ¿Por qué las células que se especializan en el hígado se quedan aquí, especializadas en el hígado, y no están por acá? O sea, ¿por qué se regionalizan aquí, ¿no? ¿O por qué las células germinales se regionalizan exclusivamente en las gónadas, ¿no? ¿O por qué las células sanguíneas recorren específicamente ciertos lugares a través de conductos que son los vasos sanguíneos? Si bien es cierto, todas comparten la misma información genética, pero ¿cómo es posible que se especialicen y se ubiquen en determinadas regiones? Eso lo explica la
o lo trata de explicar la genética del desarrollo. Trata de explicar cómo es este proceso, este plan, ¿no? Que permite que se formen diferentes células y se localicen en determinadas regiones, ¿no? Siempre el hígado está, en los seres humanos, siempre el hígado está en la misma posición, el corazón está en la misma posición, normalmente, ¿no? En la misma posición, el páncreas en otra posición, ¿no? Etcétera. Y en cada órgano hay células especializadas que cumplen una función determinada. Entonces, ¿por qué se ubican ahí, no? ¿Quién dirige que específicamente en ese lugar tiene que ubicarse ese órgano con esas determinadas células que cumplen una función específica? Eso lo trata de explicar la genética del desarrollo, para finalmente obtener un organismo que tiene un plan corporal, ¿no? Donde están ubicados los órganos que tienen una función específica gracias a las células que lo constituyen. Esta estructura tridimensional del cuerpo, ¿no? Con esta ubicación de los órganos con funciones específicas de acuerdo a las células especializadas que lo conforman, ¿no? Esta estructura tridimensional del cuerpo, para que llegue a esto, ¿no? A esta constitución, ¿no? Requiere del establecimiento de tres ejes, ¿no? Hay tres ejes corporales: el eje antero-posterior, el eje dorso-ventral y el eje izquierda y derecha. De manera general, porque hay algunas excepciones, ¿no? Dependiendo de las características del organismo. Por ejemplo, hay organismos que, siendo pluricelulares, tienen una estructura esférica, ¿no? Entonces, establecer ahí un eje izquierda-derecha prácticamente no es posible porque no se da, ¿no? Pero de manera general, ¿no? Se constituyen esos tres ejes, ¿no? Que van a permitir finalmente esas características tridimensionales del organismo pluricelular. Entonces se requieren esos tres ejes, ¿no? Sobre los cuales se organiza el plan de desarrollo corporal, ¿no? De un individuo, ¿no? El eje antero-posterior, ¿no? El eje antero-posterior, perdón, el eje extremo de los extremos, cráneo caudal, ¿no? Y el lateral, ¿no? El derecho-izquierdo. Ahí están los tres ejes, ¿no? Derecho-izquierdo, cráneo caudal, ¿no? Y antero-posterior. Bien, pero para que esto se dé, para que este plan de desarrollo se dé en base a esos tres ejes, tiene que haber un programa genético. Quien determina esto es un plan genético que permite que se establezcan esos planes corporales para que se desarrollen los órganos en determinados lugares. Entonces, hay un programa genético que dirige la expresión genética durante la organogénesis a través de dos grupos de genes. Estos dos grupos de genes determinan las características estructurales de los órganos y la localización de esos órganos. Entonces, ¿qué características tienen esos órganos y dónde se ubican? ¿Por qué el corazón siempre está en esta posición y no lo encontramos por acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un programa genético que establece que el corazón tiene que estar ubicado aquí y que ese corazón está conformado por células que ya se determinaron, ya se especializaron, ¿no es cierto? Si bien se los originaron a partir de una célula que tuvo una gran potencia celular, una gran potencialidad, sin embargo, ya se determinó y se especializó. Bien, pero hay todo un plan genético, ¿no es cierto?, que establece esa ubicación y desarrollo de los órganos. En ese desarrollo embrionario, entonces, ¿no? Estábamos viendo cómo es posible que a partir de una célula finalmente tengamos un órgano pluricelular con esa estructura tridimensional. Entonces, durante el desarrollo embrionario, hay un plan genético que va a direccionar, ¿no? La ubicación, la formación y ubicación de los órganos. En ese plan genético hay presencia de genes que se van activando, ¿no? Según el plan de desarrollo, se van activando y se van expresando, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en ese desarrollo embrionario hay genes que, al activarse, a su vez influyen sobre otros genes, ¿no? Estos otros genes, para cumplir sus funciones, necesitan que se active el grupo anterior de genes. Entonces, ocurre con un efecto de cascada, no. Hay un grupo de genes que se expresan, pero tienen la expresión de un segundo grupo. Entonces, el segundo grupo se
expresan de la interacción de ese grupo, etc., ¿no? Hay un método dominó que finalmente conlleva a la formación de los órganos en órgano corporal. Entonces, estos genes están separados básicamente en tres grupos, ¿no? Son los genes de polaridad, que se activan primero. Cuando se activan los genes de polaridad, van a activar los genes de segmentación. Y cuando se activan los genes de segmentación, finalmente se activarán los genes homeóticos, ¿no? Los llamados genes homeóticos, ¿no? Los cuales van a activar a genes ya mucho más específicos, ¿no? A genes ya que son mucho más específicos. Entonces, tienes este efecto en cascada, ¿no? Primero los genes de polaridad se tienen que activar para que, a su vez, entren en acción los genes de segmentación, y cuando se activan los genes de segmentación, a su vez, permitirá que se activen los genes homeóticos, ¿no? Permitirá que se activen los genes homeóticos. Y estos genes homeóticos finalmente ya controlan y activan a genes que tienen una acción mucho más específica. Entonces, eso lo trata de explicar la genética del desarrollo. Lo trata de explicar la genética del desarrollo. ¿La genética del desarrollo qué es? Es un área, es una rama de la genética que va a especializarse en justamente tratar de caracterizar el por qué, ¿no? El origen del por qué los organismos van a desarrollarse con ciertas características morfológicas, anatómicas, fisiológicas, ¿no? De por qué los organismos van a desarrollarse de una manera muy particular debido a la manifestación, a la expresión de sus genes, ¿no? Entonces, la genética del desarrollo se interesa por estudiar el control genético del desarrollo temprano de los individuos, ¿no? El control genético de la morfogénesis, el control genético de la diferenciación celular, que permita finalmente obtener órganos ubicados en determinadas áreas corporales. Bien, durante este proceso de desarrollo, ¿no? Desde el cigoto hasta tener un individuo adulto, los organismos pluricelulares comparten genes, ¿no? Comparten rutas genéticas y comparten mecanismos de señalización molecular, ¿no? Los diferentes organismos tenemos genes en común, por lo tanto hay rutas en común, ¿no? Y hay ciertas señales también moleculares que podemos compartir. A nivel celular, este desarrollo está marcado por tres eventos, por tres sucesos, que son la especificación, la determinación y la diferenciación. En la especificación celular, ¿quiénes participan? Participan información genética muy específica, participan claves genéticas, que lo que le van a dar es identidad espacial a las células, ¿no? Hay información genética que al expresarse va a permitir que ciertas células se ubiquen espacialmente en un área del organismo, ¿no? Entonces se dice que esta especificación le confiere identidad espacial a las células. La determinación celular es el momento en el cual ya, como habíamos dicho, queda establecido, queda fijado el destino específico de una célula, ¿no? Ya la célula adquirió un compromiso para dar origen a exclusivamente una línea celular, cuyo producto de esta determinación es lo que ya habíamos dicho, la diferenciación, ¿no? Es el proceso en el cual una célula ya alcanza su forma y función final, ¿no? Ya está diferenciada, ya tiene características exclusivas celulares que le permitan cumplir una función en particular, ¿no? Si bien es cierto, vuelvo a repetir, comparte la misma información genética de otras células, sin embargo, su morfología y su funcionalidad es distinta porque se van a expresar otros genes. Por eso es que decimos ya se diferenció, ¿no es cierto? ¿Por qué ya se diferenció? Porque hay genes que se van a activar exclusivamente en esta célula que ya fijó su posición, que ya adquirió ese compromiso para determinarse en determinada línea celular. Bien, eso entonces estudia la genética del desarrollo y en este proceso
de morfogénesis, hay 3 eventos, ¿no?, a nivel celular: la especificación, la determinación y la diferenciación. Entonces, eso trata de analizar la genética del desarrollo. Pero, ¿qué cosa es el desarrollo, no? ¿Qué entendemos por desarrollo? El desarrollo vendría a ser el estado diferenciado que tiene todas las células de un organismo, ¿no?, a excepción de las células madre, ¿no? Cuando decimos que el organismo está en desarrollo o ha habido un proceso de desarrollo, cuando ya hay células diferenciadas, ¿no? Ya no todas las células tienen la misma potencialidad, ¿no? Ya hay células que se han diferenciado y están cumpliendo una función específica distinta a otras células. Están compartiendo la misma información, pero su funcionalidad es diferente. Entonces, es ese estado en el cual se han obtenido ya células diferenciadas dentro de un organismo es el desarrollo. Pero, ¿cómo es que pasan en este proceso de desarrollo? ¿Cómo es que pasan estas células de un estado indiferenciado a un estado diferenciado? ¿Cómo es que logran obtener eso? Este proceso, ¿no?, implica una actividad génica, ¿no?, que ocurre, como ya hemos dicho, en cascada, ¿no es cierto? Como ocurre, como si fuera un efecto dominó. Hay una activación progresiva de grupos de genes diferentes en distintas células del embrión, ¿no? Todas comparten la misma información, pero ¿por qué esas? A pesar que son, fíjate, también células sanguíneas, sin embargo, cumplen funciones diferentes, ¿no? Porque ha habido activación de ciertos genes en cascada, ¿no?, en esta célula, que la ha diferenciado de estos eventos en cascada que ocurrió en esta otra célula, ¿no es cierto?, que se determinó en glóbulo blanco y es en glóbulo rojo, ¿no? Entonces, hay una acción progresiva de genes distintos en las diferentes células del embrión. Este desarrollo, entonces, depende de patrones de expresión génica diferencial. Hay una expresión génica diferencial cuando la célula ya adquirió el compromiso de determinación celular. Cuando esa célula ya adquiere ese compromiso de determinarse, entonces ya la expresión génica va a ser distinta a la otra célula que adquirió otro compromiso de determinarse, ¿no? Comparten la misma información génica, sí, pero la expresión génica va a ser diferencial debido al compromiso que están adquiriendo, ¿no?, de diferenciarse en otras células. Entonces, esa diferenciación se consigue activando y desactivando genes en momentos distintos y en tipos celulares diferentes. A eso se le conoce como la hipótesis de la actividad génica variable, ¿no? Según esta hipótesis, si bien es cierto, se comparte información genética, sin embargo, la expresión y actividad de los genes es distinta, varía dependiendo de la determinación celular. Dependiendo de cómo se ha prometido una célula, cómo se ha determinado una célula, habrán genes entonces que a partir de ahora se van a expresar y otros no en la célula A, y la célula B, que adquirió otro compromiso, tendrá otro grupo de genes que se activen y otro grupo de genes que no se expresen. Entonces, ¿eso qué permite? Eso permite que la célula A y la célula B finalmente se diferencien, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién permite esa diferenciación? La acción génica, ¿no? Esa acción génica diferencial, ¿no?, que va a variar dependiendo del compromiso celular. Cada célula contiene un genoma completo, comparten la información genética, pero va a haber una transcripción diferencial de genes seleccionados que controlan el desarrollo y diferenciación de cada célula, ¿no? Lo que estábamos diciendo, cuando una célula ya adquiere ese compromiso, entonces habrán genes que se van a expresar y otros que no, ¿no? Por lo tanto, habrán transcritos, ¿no es cierto?, que van a cumplir la función de controlar y diferenciar a esta célula, que los diferencia de la otra célula, que tendrá otros genes que se expresen, otros transcritos que controlarán el desarrollo y diferenciación final de esa célula. Bien, entonces hay una acción génica diferencial, ¿no es cierto? Cuando ya se adquiere ese compromiso. Por eso es que una célula finalmente se diferencia de otra, ¿no? No todas van a expresar los mismos genes.
Pero cuando comparamos las diferentes etapas de desarrollo en los diferentes organismos, vamos a ver que, por ejemplo, todos los modelos animales pasan por las mismas etapas, ¿no? Fecundación y formación del cigoto, ¿no? Se forma un cigoto, una sola célula, a partir de la cual se van a originar el resto de células, como estábamos diciendo. Entonces va a ocurrir el proceso de división celular, ¿no? Esa división celular implica segmentación. Una vez que se han dividido, las células empiezan a migrar y a proliferar más en ciertos lugares que en otros. Entonces ocurre la migración celular, la gastrulación, y finalmente habrán ciertas células, ¿no?, que según su ubicación van a diferenciarse de otras, ¿no?, porque ya tomaron ese compromiso de determinarse para diferenciarse, ¿no? Entonces ya se inicia el proceso de diferenciación y permite la formación de órganos, la organogénesis. Entonces todos, ¿no?, si comparamos los diferentes animales, tienen de manera general las mismas etapas, pasan por las mismas etapas. Sin embargo, no manifestamos las mismas características morfológicas, ¿no?, pero todos pasan por las mismas etapas. Entonces, existe un conjunto común de mecanismos de desarrollo y de sistemas de señalización en general en los animales, ¿no?, en el desarrollo de los animales. Pero a pesar de que existe este conjunto común, este plan común, estos mecanismos que tienen en común para el desarrollo, sin embargo, hay una expresión génica diferencial regulada, ¿no?, para cada especie animal, ¿no? Y esa acción génica regulada es esencial en el proceso de desarrollo. Entonces, las diferentes especies, si bien es cierto, no tienen la misma información genética, sin embargo, comparten un patrón común, ¿no?, en las etapas de desarrollo, ¿no? Pero a pesar de que comparten ese patrón común en las etapas de desarrollo, ¿por qué no logran formar las mismas características? Justamente por esta expresión génica diferencial, ¿no? Hay genes que son distintos, hay genes que comparten en común, pero que no se expresan de la misma manera, ¿no? Y eso es esencial en esas etapas de desarrollo. Muchas de estas diferencias en tamaño y forma entre los diferentes organismos están controladas por patrones de expresión diferentes de un mismo grupo de genes, ¿no? Ya estábamos diciendo, hay genes que son distintos, pero hay otros grupos que son semejantes en las diferentes especies. Hay un grupo de genes que comparten las diferentes especies, que justamente controlan la expresión de otros genes, ¿no? Van a controlar los patrones de expresión de otros genes. Estos genes que controlan la expresión de otros, relacionados con la organogénesis, se llaman los genes homeóticos. Entonces, los genes homeóticos son un grupo de genes que controlan a otros genes para direccionar la organogénesis. Entonces, muchas de estas diferencias en el tamaño y forma entre los diferentes organismos están controlados por estos genes homeóticos. Estas diferencias en tamaño y forma básicamente no está controlada por la expresión de muchos genes distintos que se podrían encontrar en todo el genoma. No, están controladas específicamente por un pequeño y selecto grupo de genes maestros, ¿no?, que van a regular, van a controlar, van a regular la expresión de otros genes relacionados con los patrones de desarrollo. Este grupo pequeño y selecto de genes son los genes homeóticos, ¿no? Los genes homeóticos. Las especies tienen genes homeóticos, genes que controlan a otros genes para direccionar el desarrollo o regular el desarrollo. Y estos genes homeóticos se han conservado en los diferentes organismos a lo largo de la evolución. Entonces, muchos genes homeóticos de diferentes organismos comparten secuencias, ¿no? Pero en cada especie, estos genes homeóticos direccionan específicamente la organogénesis de la especie.
Bien, entonces los genes homeóticos son esos genes maestros, ¿no? Que regulan, controlan a otros genes para la organogénesis. Estos genes homeóticos se caracterizan por tener una secuencia específica de ADN que le llaman la caja homeótica o el homeobox, ¿no? El homeobox es una secuencia de ADN que forma parte de estos genes homeóticos, de esos genes maestros, ¿no? De estos genes implicados en la regulación del desarrollo, en la regulación de la morfogénesis de los animales. Esta caja homeótica, ¿no? Entonces es típica de esta caja, sí, caja homeótica o homeobox, es típica de los llamados genes reguladores del desarrollo, controladores del desarrollo, de los genes homeóticos. Los genes que tienen esta secuencia entonces son los llamados genes homeóticos, ¿no? Está la familia de los genes OM, de los genes OX, ¿no? Los genes OX son los más comunes en los animales. Estos genes homeóticos, están los genes OX son los más comunes dentro de los genes homeóticos, codifican entonces proteínas que van a guiar las células a diferencia. Codifican proteínas que van a indicar, ¿no? Van a guiar a las células de distintos segmentos del embrión a diferenciarse, ¿no? A determinar en qué estructuras se tienen que diferenciar y desarrollar. Estos genes se caracterizan porque codifican factores de transcripción que tienen un dominio de unión al ADN, ¿no? El homeobox, ¿no? Este homeodominio. Entonces, dentro de estos genes homeóticos están los genes OX, ¿no? Es una subfamilia de los genes que tienen esta caja homeótica. Estos genes actúan, ¿no? Controlando, ¿no? El desarrollo de los organismos multicelulares, ¿no? Regulan la morfogénesis, regulan la diferenciación celular, ¿no? Entonces, hace un rato decimos, ¿cómo es posible, cómo ocurre esta diferenciación? Porque ocurre en toda la secuencia de pasos, ¿quién está dirigiendo y controlando lo que ocurre? Los genes homeóticos. Y dentro de los genes homeóticos están fundamentalmente los genes OX, ¿no? Son los justamente regulan este proceso. Son genes maestros que controlan a los genes para que se lleve a cabo la morfogénesis. ¿No? Entonces, los genes homeóticos no es un grupo de genes que regulan el desarrollo del organismo, ¿no? Todos los seres vivos, específicamente los animales, en esta familia de genes homeóticos, se caracterizan por tener esta caja homeótica. Los genes que tienen esta caja homeótica codifican para factores de transcripción. Y aquí están los genes OX, ¿no? Los genes OX determinan la identidad de cada segmento corporal, ¿no? Específicamente los genes OX, que están dentro de los genes homeóticos, ya son genes específicos que determinan la identidad de cada segmento corporal, ¿no? Cómo se va a diferenciar, qué características va a tener ese órgano, dónde se va a ubicar, ¿no? Eso lo va a dirigir los genes OX. Y entonces hay diferentes modelos de animales donde podemos ubicar estos genes OX y cómo es que actúan estos genes OX. Uno de estos modelos es justamente Drosophila, ¿no? Drosophila melanogaster, ¿no? En Drosophila está muy estudiado el accionar de los genes OX. Ya en alguna clase hemos hablado algo de Drosophila y el desarrollo de Drosophila, ¿no? En Drosophila vamos a encontrar 14 segmentos corporales, ¿no? Hay 14 segmentos corporales. 3 de estos segmentos van a determinar el aparato bucal, las antenas, ¿no? Y la boca. 3 segmentos conforman el tórax. Cada segmento a su vez está relacionado con un par de patas, y el segmento medio, de ahí se origina el par de alas, y luego hay 8 segmentos abdominales. Entonces, esos segmentos, ¿no? Se van a ir formando durante el desarrollo embrionario, y a partir de estos segmentos se van a originar ciertas estructuras. Entonces, ¿qué ocurre en Drosophila? Cuando ocurre la fecundación, se forma el cigoto,
y a partir del cigoto se empieza a formar otras células. Pero durante esas primeras divisiones celulares que ocurren en el embrión de Drosophila, ocurre lo que se conoce como un sincitio. Es decir, hay división del núcleo, pero no existe división del citoplasma, ¿no? Entonces se forma un grupo, ¿no?, de núcleos, ¿no?, que están compartiendo un mismo ambiente, pero no hay división del citoplasma. A las 2 horas de producir la fecundación, entonces vamos a encontrar 1500 núcleos, ¿no?, que ahora estaban en una zona, ahora se han dirigido hacia la periferia del embrión. Cuando eso ocurre, decimos que estamos en la etapa de blastodermo sincitial. Pero todos son núcleos, ¿no? Todos son núcleos. Y luego va a ocurrir, acuérdate que todavía no hay división del citoplasma. Una vez que se han ubicado en la periferia, ocurre la división, la tabicación del citoplasma. Entonces ya se identifican células individuales. Entonces ya estamos en la etapa de blastodermo celular. Cuando se forma el blastodermo celular, el resultado es un embrión segmentado. Este blastodermo celular va a dar origen a un embrión segmentado que da lugar a la larva que ya ustedes conocen. Y en esa larva, a veces ustedes, si se han sido minuciosos en la observación, se ven segmentos corporales en la larva, ¿no? Esos segmentos corporales de la larva es producto de este blastodermo celular. Entonces, como resultado da lugar a una larva cuyo cuerpo presenta un patrón de segmentos. Y ese patrón de segmentos, ¿no?, que vemos en la larva es similar al que se formó en el embrión, producto del blastodermo celular. Estos segmentos luego dan origen a las diferentes estructuras diferenciadas de la mosca. ¿Quién va a dirigir que se formen estas estructuras corporales en la mosca adulta a partir de estos segmentos? Los genes OX, ¿no? Esos genes OX van a dirigir esa diferenciación de las estructuras en la mosca. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, en Drosophila, hasta finalmente tener la organogénesis y que se manifiesten estos órganos en la mosca adulta. Inicialmente ya habíamos dicho, tenemos un citoplasma que no está separado, sin tabiques. Luego se forma la tabicación, que va a conllevar a la formación de segmentos en el embrión y luego en la larva. Bien, pero para que esto ocurra, tiene que fijarse cuál es el eje antero-posterior, ¿no? Es decir, estos segmentos que están conformados por células que comparten información con estos segmentos de acá, ¿no? Ya hemos dicho que comparten la misma información genética, porque estos segmentos dan origen a la cabeza y estos segmentos dan origen al abdomen, ¿no es cierto? Comparten la misma información, pero ¿qué hace que estos segmentos originen esta región corporal y esta otra? Es que ya habíamos dicho que hay una activación génica diferencial, ¿no? Pero tiene que haber alguna señal que indique, ¿no?, al embrión, oye, esta es la región anterior y esta es la región posterior. Por lo tanto, en esta región se tiene que activar genes que den origen a la cabeza. Y en esta otra región se tienen que activar los genes que den origen al abdomen. Comparten la misma información genética, pero tiene que haber una señal que indique, ¿no? Aquí se tiene que activar este grupo de genes y no otros para que se forme la cabeza. Y aquí se tienen que activar estos otros genes y no los primeros para que den origen al abdomen. Entonces tiene que haber alguna señal, ¿no es cierto?, que fije, ¿no?, cuál es el eje antero-posterior y el eje dorso-ventral, ¿no? Pero sobre todo el antero-posterior. Y en Drosophila hay 3 grupos de genes que están implicados justamente en dar estas señales, ¿no? En dar estas señales para establecer el plan corporal segmentado de Drosophila. Y estos grupos de genes actúan, como ya hemos dicho, en cascada, ¿no?, como si fuera un efecto dominó, ¿no? Un grupo de genes se activa para luego que entren en acción un segundo grupo de genes que al activarse permitirá que entren en acción un tercer grupo de genes.
Estos grupos de genes son los genes de efecto materno, que permitirán luego que entren en acción los genes cigóticos, que son 3 grupos de genes, los genes GAP, los genes de la regla par y los genes de polaridad de segmentos. Y cuando estos se activan, permitirá que finalmente entren en acción los genes homeóticos. Entonces, siempre en este orden, porque uno permite la expresión de otro, ¿no? Uno permite la expresión de otro. Entonces, a ver cómo actúan. A los primeros ya, genes de efecto materno, si se acuerdan, ya lo hemos hablado, lo tomamos incluso como ejemplo cuando hablamos de los efectos maternos justamente en la herencia citoplasmática. Y si se acuerdan, las proteínas bicoid y las proteínas nanos, habíamos hablado de esto ya en los genes de efecto materno. Los genes que definen los ejes corporales en Drosophila son de efecto materno, ¿no? Entonces, si te acuerdas, la proteína bicoid, la proteína nanos, ¿no? Según dónde se posicionen, determinarán, ¿no? La región anterior o posterior de Drosophila, ¿no? El gen de efecto materno bicoid, ¿no? Se transcriben en las células nutricias, si se acuerdan del ovario, de ahí se exportan al ovocito, ¿no? Al citoplasma del ovocito, y ahí se va a acumular, ¿no? Ahí se acumula, teniendo un gradiente, ¿no? Básicamente se va a posicionar en un polo, ¿no? Y de ahí hay un gradiente de concentración de la proteína bicoid, pero se concentra más en un extremo, en un polo. Ese polo donde se concentra va a determinar el extremo anterior del embrión. Y esta proteína, ¿no? Tiene que ver con activar la transcripción de genes embrionarios que se expresarán en la mitad anterior, ¿no? Y reprimirá aquellos que tienen que ver con la morfogénesis de la extremidad, de la parte posterior del cuerpo, ¿no? Y en el otro extremo se ubica nanos y Oscar, ¿no? Los genes de efecto materno Oscar y nanos, ¿no? Que se ubican en el extremo posterior y determinarán la organogénesis de las estructuras posteriores de Drosophila. Entonces, por ejemplo, en Drosophila, ¿quién da la señal? ¿Quiénes son los genes que dan la señal de determinar el eje anteroposterior? Los genes de efecto materno, bicoid y nanos, ¿no? Que son los que marcan, ¿no? Esto ya lo hemos visto en una clase anterior. Entonces, estos genes, ¿no? de efecto materno son los llamados genes de polaridad, ¿no? Porque se concentran en polos opuestos, ¿no? Donde se concentre en el polo donde se concentre bicoid, esa será la región anterior. Y donde se concentre nanos, en el polo donde se concentre nanos, esa va a determinar la región posterior de Drosophila. Pero según donde estén concentrados, ahí se debería originar, ¿no? La región cefálica, por ejemplo. Y donde se concentre bicoid, ¿no? Y donde se concentre nanos, debería originar el abdomen. Bien, entonces son los genes de polaridad que tienen efecto materno. Una vez que estos se han posicionado y determinan esta gradiente de concentración para fijar el eje anteroposterior, entra a tallar un segundo grupo de genes, ¿no? Que son los genes cigóticos, ¿no? Estos genes cigóticos se transcriben en el núcleo del embrión en desarrollo. Ya se determinó, ¿no? ¿Cuál es el polo anterior y el polo posterior? Gracias a bicoid y nanos. Listo. Ellos primeros actúan. Una vez que ya se fijó cuál es el eje antero-posterior, cuál es la posición anterior y posterior, entran a tallar los genes cigóticos. ¿No? Ya se estableció esa gradiente antero-posterior de acuerdo a la concentración de estas proteínas. Ya se estableció eso, entonces ahora entran a tallar los genes cigóticos. Pero estos genes cigóticos son de dos tipos, ¿no? Hay dos clases de genes cigóticos. Los genes de segmentación, que a su vez son de 3 tipos, los genes GAP, los genes de la regla par y los genes de polaridad de segmentos, y los genes selectores homeóticos, ¿no? Y los genes de selectores homeóticos. Entonces, hay 2 grupos de genes cigóticos. Los genes cigóticos entran a actuar después de esos genes de efecto materno, ¿no? Una vez que se estableció los genes de efecto materno, estableció la región anterior y posterior, entran a tallar los genes cigóticos. Hay 2 grupos de genes cigóticos, los genes de segmentación y los genes selectores homeóticos. Los genes de segmentación, ¿qué es lo que hacen? Dividen a este embrión, todavía no está separado en segmentos, ¿no? Lo va a dividir justamente en segmentos,
¿no? Entonces divide al embrión en segmentos, ¿no? Estos segmentos van a definir el número, tamaño y polaridad de cada área que va a dar origen a los órganos, ¿no? Entonces, lo que hacen los genes de segmentación es segmentar, valga la redundancia, o separar en áreas al embrión. Y después, recién después de que el embrión esté separado en áreas o en segmentos, van a entrar a actuar los genes selectores o los genes homeóticos. Entonces, los genes cigóticos, ¿no es cierto? ¿Cuándo entran a caer? Después que se estableció el eje antero-posterior. ¿Cómo se estableció el eje antero-posterior? Gracias a los genes de efecto materno. Donde se concentra bicoid, es el polo anterior. Donde se concentran nanos, es el polo posterior. Ya se estableció en el embrión el polo anterior y posterior, entran a actuar los genes cigóticos. Los primeros genes cigóticos que entran a actuar son los genes GAP. ¿Qué hacen los genes GAP? Dividen en grandes áreas al embrión. Lo dividen en áreas grandes. Una vez que el embrión está separado en áreas grandes, gracias a los genes GAP, entran a la acción los llamados genes de la regla par. Los genes de la regla par dividen esas áreas, ¿no? Esas grandes áreas, ahora la dividen en bandas que están separadas en dos segmentos por banda. Esta es una banda, esta es otra, esta es otra, esta es otra, etc. Los dividen en bandas de unos 2 metros de ancho. Cada banda está separada en 2 segmentos. Y una vez que cada banda, dentro de cada área, se han formado bandas, se han delimitado bandas formadas por 2 segmentos, entran ahora a actuar los genes de polaridad de segmentos. Y los genes de polaridad de segmentos lo que van a hacer es determinar cuál de esos segmentos es el lado anterior y el lado posterior. Entonces, la polaridad de segmentos lo que hace es, como ya los genes de la regla par dividió en bandas y cada banda está formada por 2 segmentos, lo que hacen los genes de polaridad de segmentos, de estos 2 segmentos, ¿cuál es el segmento anterior? ¿Cuál es el segmento posterior? ¿Cuál es el segmento anterior? ¿Cuál es el segmento posterior? ¿Cuál es el segmento anterior? ¿Cuál es el segmento posterior? Entonces dividen los segmentos en unidades anteriores y unidades posteriores. Y recién van a dar los genes homeóticos. Entonces aquí está nuevamente, los genes GAP dividen en amplias regiones al embrión, ¿no? En amplias regiones. Por ejemplo, aquí es una región. Ya está definida una región. Entonces ahora entran a tarea los genes de la regla par. ¿Qué hacen los genes de la regla par? Definen pares de segmentos. Pares, acá está. Pares, pares, pares de segmentos. Cada banda está formada por 2 segmentos. Listo, ya están los pares de segmentos, ¿no? Cada banda está formada por un par de segmentos. Cuando ya tenemos esas bandas formadas por un par de segmentos, entran a actuar los genes de polaridad de segmentos. Definen segmentos individuales. ¿Qué segmento es el segmento anterior? ¿Qué segmento es el segmento posterior? ¿No? Entonces, por eso es que después vamos a ver a la larva separada, el embrión primero y luego la larva en segmentos, debido a la acción de estos 3 genes. ¿Ya? Debido a la acción de estos 3 genes. De estos 3 grupos de genes. Bien, entonces fíjate que actúan en ese orden y determinan, ¿no es cierto?, las áreas del embrión y la larva. Cuando estos genes fallan, se pueden presentar mutaciones. Por ejemplo, hay una mutación llamada mutación Krüppel, cuando hay una mutación en los genes GAP. ¿Qué hacen normalmente los genes GAP? Delimitan grandes áreas, ¿no es cierto?, dentro del embrión. Si hay una mutación en los genes GAP, entonces eliminan un gran número de segmentos, ¿no? Porque dentro de cada área finalmente va a haber segmentos. Por ejemplo, si acá hay una mutación de un gen GAP que elimina toda esta área, pues finalmente la larva no va a desarrollar esa área y de repente en esa área estaba la información para el aparato bucal o para la región
del tórax, ¿no? Entonces, se forma una larva sin esa información corporal por esta mutación. Si hay mutaciones en la regla, en los genes de la regla par, entonces ya no se ve implicada grandes áreas, sino se ven implicados segmentos. ¿No? Segmentos. ¿No? Se ven implicados segmentos. Entonces, si faltan segmentos, también va a faltar estructuras, ¿no? Finalmente en el individuo. ¿Por qué? Porque se ha eliminado, ¿no?, ciertos segmentos que contienen información para determinadas estructuras en el individuo. Y si hay mutaciones en los genes de polaridad, ¿qué va a implicar? Por ejemplo, si hay mutaciones en los genes de polaridad de los segmentos anteriores, entonces se elimina, mira, todos los segmentos anteriores y solamente nos quedamos con los segmentos posteriores. Entonces, finalmente tienes un embrión y una larva donde solamente hay información de segmentos posteriores. Entonces, nuevamente se eliminarán algunas estructuras, ¿no?, que no va a presentar el individuo y que incluso puede llegar a que no desarrolle. Bien, entonces se forman estos segmentos, ¿no es cierto? Estos segmentos son importantes, ¿no?, porque a partir de estos segmentos se van a formar los órganos. Entonces, para que se formen estos segmentos intervienen estos tres grupos de genes. Pero ahora, ¿cómo surgen de estos segmentos los órganos, las estructuras? ¿Cómo surgen, por ejemplo, las alas, las patas y las antenas? ¿Cómo a partir de estos segmentos corporales, ¿no?, van a formarse las estructuras del individuo adulto? Ahí es cuando entran a tallar entonces los genes homeóticos, ¿no? Porque dijimos, todo es una cascada, ¿no? Entonces, una vez que actúan esos tres grupos de genes, recién van a actuar los genes homeóticos. ¿Qué son los genes homeóticos? Ya dijimos, son genes maestros, son genes que controlan a otros grupos de genes que están implicados en la organogénesis, en el desarrollo del individuo. Entonces, los genes homeóticos en general determinan las estructuras del adulto que se formarán en cada segmento corporal, o mejor dicho, a partir de cada segmento corporal que se han formado, ¿no? Entonces, en cada segmento corporal se van a formar estructuras. Entonces, ¿quiénes dirigen esta formación de estructuras que se formarán en cada segmento corporal? Los que dirigen son los genes homeóticos. ¿Qué hacen los genes homeóticos? Codifican proteínas, codifican factores de transcripción que se unirán al ADN para activar a otros genes. Estos otros genes son los que actúan directamente en la organogénesis, pero estos otros genes van a realmente cumplir su función cuando reciban la información de los genes homeóticos, ¿no? Cuando reciban ese producto, esas proteínas que vienen de los genes homeóticos. Si estos genes no reciben esa información, entonces no van a entrar a actuar. Y por lo tanto, no se van a formar estructuras. Entonces, los genes homeóticos dirigen la acción de estos otros genes que intervienen en la formación de estructuras del individuo. Todos los genes homeóticos, todos, ¿qué tienen en común? Que presentan una secuencia, ¿no?, que es la caja homeótica, como ya habíamos dicho, ¿no? Es una secuencia conservada de 180 nucleótidos. Todos los genes homeóticos tienen esta secuencia. ¿Qué hacen estos genes? Controlan a otro grupo de genes que intervienen en la organogénesis. ¿Puede haber mutaciones en los genes homeóticos? Por supuesto, ¿no? Los organismos mutantes de los homeóticos se denominan mutantes homeóticos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay un mutante homeótico? Se formará un individuo que le falta estructuras o formará segmentos, estructuras que no le corresponden al área donde está ubicada. La estructura formada por un segmento se transforma en otro segmento que estaría formado por lugar a otra estructura. Entonces, por ejemplo, ¿no?, este es un mutante homeótico, ¿no? Aquí se deberían formar antenas, sin embargo, esta drosófila ha formado patas. Eso es debido justamente a una mutación en un gen homeótico, ¿no? Un gen que dirige normalmente al grupo de genes para que se forme en esa posición las antenas. Había una mutación que ha conllevado que no se formen antenas, sino patas. Y estos genes homeóticos que contienen esta secuencia que es la caja homeótica, ¿no? La caja homeótica es la encargada de codificar las proteínas
que dirigen, ¿no?, a otros genes. Entonces codifican las proteínas que tienen un homeodominio, el cual reconoce y se une al ADN de genes subordinados, ¿no?, de los genes que requieren de esta señal para participar en la organogénesis. Entonces, cuando estos genes OX, que es, como dijimos, un grupo de genes homeóticos, el más común, ¿no?, cuando se expresan estos genes homeóticos, entonces se va a determinar las estructuras del individuo adulto, ¿no? ¿Qué estructuras se van a formar en cada segmento corporal? Esa información, ¿quién la va a dar? ¿Quién la va a dirigir? Los genes homeóticos. Estos genes entonces van a actuar como genes, ya habíamos dicho, maestros, ¿no? Son genes maestros porque controlan a otros genes que dirigen para dirigir la organogénesis. Entonces actúan como maestros. ¿Por qué? Porque dirigen, ¿no?, controlan la actividad de otros genes. Estos otros genes que son dirigidos por los genes homeóticos son conocidos como genes subordinados. Y estos genes subordinados son los que, la actividad de estos genes subordinados son los que se requieren para la formación de un órgano. Pero estos genes subordinados solamente van a cumplir esta función, ¿no?, de determinar la formación de un órgano siempre y cuando haya la acción de su gen homeótico. Nosotros siempre y cuando exista la acción de un gen homeótico. Si el gen homeótico no está actuando, entonces estos genes subordinados no van a recibir la información y no se va a formar ningún órgano. Entonces, en Drosophila, por ejemplo, hay genes subordinados que están relacionados con la formación de las antenas, de la boca, de las patas, de las alas, del tórax y del abdomen. Entonces, hay genes subordinados que regulan el desarrollo de estas estructuras. Por lo tanto, cada grupo de estos genes subordinados está dirigido por un gen homeótico, un gen OX, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, acá hay estos 5 genes OX, ¿no?, que están relacionados con la formación de estructuras, ¿no? Por ejemplo, el gen CSR está relacionado con la formación del segmento torácico 1, el ANTP, torácico 2, el VX, torácico 3, el ABDA, del abdominal 1 al 5, el ABDB, del segmento 6 al segmento abdominal 8. Hay un mutante que es este de aquí, que es el mutante VX. Entonces, el mutante VX no tiene este gen OX. Si no tiene este gen OX, no va a formar el segmento torácico 3. No va a formar el segmento torácico 3. Pero, ¿qué ocurre en Drosophila? ¿Qué se ha visto en Drosophila? Que cuando hay una mutación de un gen OX, por ejemplo, el gen OX para la región torácica 3, pierde su función. Entonces, claro, no se va a formar ese segmento, pero se ha visto en Drosophila que quien va a cubrir la acción, o mejor dicho, quien va a cubrir la acción, pero no la expresión del gen, sino la acción, es decir, quien se va a expresar, ¿no?, para cubrir ese espacio, quien se va a expresar es el gen OX que está ubicado anteriormente, que se expresa anteriormente. En este caso, antes que se exprese el gen VX, ¿quién se expresa? El gen ANTP. Entonces, si hay un mutante en el gen VX, esta región, este segmento no se va a formar. Pero en el mutante VX va a expresarse el gen ANTP para cubrir este espacio. Entonces, ¿qué significa? Que el ANTP forma el segmento T2, pero también va a formar otro segmento T2 para cubrir este espacio dejado por la actividad del gen VX. Entonces, se va a tener un individuo con 2 segmentos T2. ¿Por qué 2 segmentos T2? Porque ya hemos dicho que se ha visto en Drosophila que cuando un gen OX pierde su actividad, ¿no?, quien va a cubrir ese espacio es el gen OX que se expresa anteriormente al mutante, ¿no? En este caso es el ANTP. Si, por ejemplo, hubiera sido un mutante ANTP, quien se expresa, quien no se va a expresar este gen, pues no se va a formar el segmento T2, pero quien va a cubrir ese espacio va a ser el gen SCR.
Entonces el mutante ANTP va a tener repetido el segmento torácico 1, porque el CCR tiene aquí su actividad normal, pero también cubre este espacio. Entonces va a tener repetido el segmento T1. En este caso, el mutante VX no tendrá este gen, no se va a expresar, entonces no va a formar el segmento T3. Entonces, ¿quién va a cubrir este espacio? El gen anterior, el ANTP. Entonces, el ANTP es responsable de la formación del segmento T2, pero acá cubre también este espacio y vuelve a formar el segmento T2. Entonces, tienes esta mosca que tiene dos pares de alas con segmentos repetidos en el tórax. Este es el mutante VX. El mutante VX carece del par VX, por lo tanto no forma el segmento T3 y forma dos segmentos T2. ¿Por qué? Porque en Drosophila se ha visto que se va a expresar doblemente el gen que está anterior al gen mutado. Entonces, los genes OX posteriores delimitan a los genes OX anteriores. Si falta un gen posterior, el gen anterior se expresa en su segmento y el segmento continuo, ¿no? El que no tiene acción, porque no tiene una proteína que lo inhiba. Es que este mutante tiene dos segmentos T2. Y tiene esta mosca, ¿no? Que tiene dos segmentos torácicos repetidos y eso da origen a dos pares de alas. Es una mutación en un gen OX. Bien, en Drosophila se ha identificado en el cromosoma 3 dos grupos de genes selectores homeóticos, dos grupos de genes OX en el cromosoma 3. Está el complejo antenapedia, ANTC. Este complejo antenapedia contiene 5 genes que van a determinar la organogénesis de la cabeza y de los dos segmentos, de los dos primeros segmentos torácicos. Y el otro grupo es el complejo tórax, BXC. El complejo bitórax contiene 3 genes que están relacionados con la parte posterior del segmento torácico, el tercer segmento torácico y los segmentos abdominales. Entonces, hay 2 grupos de genes homeóticos en Drosophila ubicados en el cromosoma 3, ¿no? El complejo antenapedia y el complejo bitórax. ¿Qué hacen estos genes homeóticos? Codifican proteínas reguladoras de los genes subordinados, ¿no? Van a controlar a otros genes que participan en la organogénesis. Estos genes homeóticos tienen una secuencia conservada, ya dijimos, es la caja homeótica, que codifica una proteína denominada homeodominio, ¿no? Este homeodominio, su función es reconocer y unirse a secuencias de los genes subordinados, ¿no? Y cuando se une, los activa o los reprime. Si los activa, entonces los genes subordinados van a permitir el desarrollo de la organogénesis de determinada estructura. Si los inhibe o los reprime, esto no se llevará a cabo. Entonces, estos genes subordinados, ¿de quién depende? De un gen homeótico, ¿no es cierto? Estos genes subordinados, ¿con qué están relacionados? Con la formación de los órganos, pero para llevar a cabo su función requieren la señal de los genes homeóticos. Muy bien, entonces tenemos este efecto dominó en Drosophila, ¿no? Están los genes de efecto materno que determinan, ¿no? Según donde se ubica bicoid o nanos, determinan el eje antero-posterior. Una vez que actúan los genes de efecto materno, intervienen los genes GAP, que ya habíamos dicho separan en amplias regiones al embrión. Una vez que está separado en amplias regiones, intervienen los genes de la regla par, ¿no? Que delimita en cada región segmentos, ¿no? Pares de segmentos. Y una vez que están delimitados pares de segmentos, intervienen los genes de polaridad de segmentos, ¿no? Que determinan el segmento anterior y posterior, ¿no? Y permiten el inicio de la segmentación de la larva. Entonces, finalmente tenemos una larva segmentada. Una vez que ya está segmentada, entran a actuar los genes homeóticos. Y los genes homeóticos determinan, ¿no? La función, el papel que va a cumplir cada segmento, ¿no? Este segmento, ¿con qué está relacionado?
con la formación, por ejemplo, del aparato bucal y la boca, ¿no? Este otro segmento con la formación del tórax, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero ¿quién está dirigiendo eso? Los genes homeóticos, ¿no? ¿Pero cuándo? Cuando ya está segmentada la larva. ¿Quién permitió la segmentación? Los genes de polaridad. Pero para que entren a actuar los genes de polaridad, primero entran a actuar los genes de la regla par. Estos a su vez actuaron cuando actuaron los genes de segmentos, pero estos en áreas, pero esta separación en áreas va a depender si es que el huevo ya tiene definido el plano anterior o el polo anterior y el polo posterior. Entonces, los genes homeóticos son genes que controlan la localización de los órganos y codifican proteínas, que son las proteínas homeóticas. Estas proteínas homeóticas contienen los códigos del gen homeótico, que es el homeodominio, ¿no? Y que van a permitir reconocer y unirse a los genes subordinados. ¿Y qué hacen los genes subordinados? Son genes que ubican los órganos según la información recibida de los genes homeóticos. En Drosophila, por ejemplo, existe un gen homeótico que dirige la formación del ojo, de ese gran ojo compuesto. ¿Qué hace este único gen homeótico? Regula la expresión de genes subordinados. En este caso son 2.500 genes subordinados que codifican a las proteínas que permiten la formación y funcionalidad del ojo. Hay 2.500 genes, ¿no es cierto?, que están relacionados con codificar proteínas, las características morfológicas y funcionales al ojo. Pero estos 2.500 genes están controlados, están regulados por un único gen, que es un gen homeótico. Entonces, los genes homeóticos son los que dirigen a genes que tienen que ver con la organogénesis. Estos genes son los genes subordinados. Entonces, hay un solo gen homeótico, ¿no?, que funciona como un gen maestro, ¿no?, que es capaz de controlar toda la cascada de eventos necesarios para el desarrollo de una estructura, como en este caso el ojo. Muy bien, entonces, resumiendo un poco, en el ADN está la información genética, está la codificación de los genes homeóticos. ¿Qué es un gen homeótico? Son genes que controlan la localización de los órganos y codifican proteínas homeóticas, ¿no? Tienen este homeodominio. Estos genes homeóticos tienen la caja homeótica, el homeobox, ¿no? Estos homeobox, esta caja homeótica, contiene la secuencia conservada de los genes homeóticos. Esta caja homeótica está relacionada con las proteínas homeóticas, son proteínas homeóticas, y estas proteínas homeóticas, ¿no?, que son el producto de los genes homeóticos, contienen un homeodominio que tiene el código del gen homeótico y estas proteínas controlan a los genes subordinados. Estos genes subordinados son genes que ubican los órganos, ¿no?, posicionan a los órganos, dan las características de ubicación a los órganos según las reglas dadas, según las pautas dadas por los genes homeóticos. Bien, entonces estos genes homeóticos, donde ya hemos dicho, un grupo principal son los genes OX, se encuentran en la mayoría de los genomas eucariotas, ¿no? Sobre todo en organismos eucariotas que tienen una estructura corporal segmentada. En general, en los diferentes especies, sobre todo animales, encontramos esta segmentación corporal. Y de acuerdo a la segmentación corporal, como ya estamos diciendo, se va a ubicar y diferenciar un órgano. ¿Quién dirige esto? Los genes OX, ¿no? Esto lo dirigen los genes OX. Entonces, todos los organismos tenemos genes OX. Todos. Algunos, como en el caso del ser humano, contenemos más cantidad de genes OX que otras especies, pero como son secuencias conservadas, ¿no?, entonces son secuencias muy similares. Solamente que, ya dijimos, a pesar de que puedan tener similitud en las secuencias, sin embargo, la expresión es variable, ¿no? Depende del tipo de organismo.
En plantas hay también estos genes maestros, estos genes homeóticos. Un modelo en plantas es Arabidopsis thaliana. Es la planta emblemática en genética. Arabidopsis thaliana. En esta planta, por ejemplo, durante la floración, interviene una gran cantidad de genes. Y muchos de estos genes son genes homeóticos, ¿no? Estos genes homeóticos van a determinar la identidad de las diferentes partes de la flor. Se han reconocido 5 genes, ¿no?, separados en 3 clases de genes homeóticos florales en Arabidopsis. Los genes de la clase A, AP1 y AP2, ¿no?, que están relacionados con dirigir y especificar los sépalos. Los genes de la clase A y los genes de la clase A y B. Los genes de la clase A y B, AP3 y AP1, que están relacionados con la formación de los pétalos. Y finalmente los genes de la clase B y C, donde hay el gen AG, que controla la formación de estambres. Y por último tenemos un grupo de genes C que determinan los carpelos. Entonces acá están los 3 grupos, ¿no? Los genes de la clase A, solamente genes de la clase A determinan la formación de sépalos, ¿no?, que conforman el cáliz. Pero hay grupos, hay genes, ¿no?, de la clase A que actúan en conjunto con la clase B. Aquí está, clase A que actúan en conjunto con la genes de la clase B, que determinan la formación de los pétalos que constituyen la corola, ¿no? Cáliz, corola. Luego tenemos, hay genes de la clase C, pero hay genes de la clase C, un grupo de genes de la clase C actúa en conjunto con genes de la clase B, por eso aquí están compartiendo, ¿no? ¿Y eso qué determinan? La formación de estambres, el androceo. Y hay otro grupo de genes de la clase C que por sí solos están relacionados con la formación de carpelos, ¿no?, el gineceo. Bien, entonces se han reconocido 3 grupos de genes, ¿no? A, B y C, ¿no? A, dentro de A hay quienes actúan solos, determinan los sépalos, y hay otro grupo de genes A que actúan junto con B, determinan los pétalos. Los genes C, hay grupo de genes C que actúan solos, determinan los carpelos, y hay otro grupo de genes C que actúan en conjunto con B para determinar los estambres, que es el androceo. Muy bien, entonces tenemos estos 3 grupos de genes. Pero puede haber mutaciones en estos genes. Los genes homeóticos florales pertenecen a la familia de proteínas de la caja MATS, ¿no?, que en este caso es el dominio de unión al ADN. Está conformado por 58 aminoácidos, ¿no?, así como en animales está la caja homeótica, ¿no?, aquí es la caja MATS. Bien, pero puede haber mutaciones para estos genes que tienen esta caja MATS. Entonces, por ejemplo, ya habíamos dicho, ¿no? Acá están los 3 grupos de genes, A, B y C. Hay genes A que solitos determinan la formación de sépalos. Hay genes A que actúan junto con B para formar pétalos. Hay genes C que actúan con B para formar los estambres. Y hay genes C que solitos forman los carpelos, ¿no? Si se tienen esos 3 grupos de genes, ¿no?, y teniendo esta actividad en conjunto, ¿no?, tenemos una flor completa, ¿no?, con estambres, carpelos, ¿no?, androceo, gineceo y las envolturas, pétalos y sépalos. Pero puede haber mutaciones, por ejemplo, mutación en los genes AP3. Entonces, no se tienen los genes B. Si no se tienen los genes B, entonces solamente habrá genes A y genes C. Por lo tanto, ¿qué se formarán? Genes A actúan solitos porque no está B. Y cuando actúan en solitos, ¿qué se tiene? Sépalos, dobles sépalos. Y los genes C, ¿qué determinan? Carpelos. Entonces solamente se obtienen carpelos. Solamente hay carpelos y sépalos. Mutación, ¿no es cierto?, para los genes tipo B. Y etcétera, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, mutaciones para los genes tipo A. Si esto es lo que se requiere, no hay genes tipo A. Entonces, ¿qué se tiene? Genes C, que determinan carpelos por sí solos, y genes C que actúan junto con B, porque B sí está presente, ¿no? ¿Y qué determinan? C con B
C con B van a determinar los estambres. Entonces acá están estambres, ¿no? Debido a esta mutación, ¿no? No están los genes A. Si no están los genes A, no se forman sépalos ni pétalos. No se forman sépalos ni pétalos. Esta planta no tiene sépalos ni pétalos. Tiene estambres y tiene carpelos. Puede haber mutaciones en los genes homeóticos tipo B. No solamente tienen A y C. Si solamente tienen A y C, ¿qué se forman? Sépalos y carpelos. O puede haber mutaciones en los genes tipo C. Si hay mutaciones en los genes tipo C, no se forman carpelos, pero tampoco estambres. Entonces, ¿qué se forma? Se forma sépalos, se forma pétalos y no se pueden formar ni estambres ni carpelos porque no está C. Y en humanos también encontramos genes OX, ¿no? También hay genes homeóticos en los humanos, ¿no? Y son genes conservados evolutivamente. Es más, compartimos con los mamíferos muchos de estos genes OX. Por ejemplo, en vertebrados como ratones y seres humanos, los genes OX se han duplicado durante la historia evolutiva, ¿no? Existen en los humanos, por ejemplo, 4 grupos de genes OX que están situados en el cromosoma 7. El grupo de genes OXA. En el cromosoma 17, los genes OXB. En el cromosoma 12, los genes OXC. Y en el cromosoma 2, los genes OXD. En total, son 13 genes homeóticos, ¿no? 13 genes que encontramos en los humanos, ¿no? Están separados en 4 grupos, ¿no? Los genes OXAA, OXB, OXC y OXB. Hay 13 genes homeóticos. Pero esos genes homeóticos, que son distintos, se repiten en cada grupo, ¿no? Por ejemplo, el gen homeótico 1 se repite en el grupo A, B y D, ¿no? El gen homeótico 2 se repite también en el grupo A, B, A y B nomás, no está ni C ni D, ¿no? El 13 que sí está otra vez, ¿no? A, B y D. El 4 está en los 4 grupos, etc. Entonces son 13 genes homeóticos distintos, pero algunos se repiten entre 2 y 4 copias. Entonces, en total son 39 genes homeóticos, ¿no? Viendo esta repetición. El lugar de expresión de los genes homeóticos en el embrión se relaciona con su posición en la agrupación. Es decir, el gen tipo 1, por ejemplo, ¿no? El 1 va a determinar que se exprese y se manifieste y se diferencie, ¿no? Las estructuras de la porción cefálica. Y el gen que está al fin de los grupos es el tipo 13, ¿no? Va a permitir el desarrollo de la región posterior o caudal del embrión. En el caso del humano, en el caso del ratón. Entonces, según la posición de estos genes en la secuencia de ADN, ¿no? Están relacionados con la región cefálica o con la región posterior. Y son secuencias que se comparten entre los diferentes grupos de animales, ¿no? Pero que tienen que ver todos con dirigir la morfogénesis. Si hay un gen homeótico que está mutado, que no está presente, no se formará una determinada estructura. Lo encontramos en Drosophila, lo encontramos en los ratones, lo encontramos en los humanos. En humanos, por ejemplo, como en los vertebrados, no hay un solo gen OX que esté implicado en la formación de estructuras. En Drosophila, por ejemplo, sí, ¿no? Como ya hemos mencionado, hay un solo gen OX que está relacionado con la formación de estructuras en particular. En los humanos y en general en los vertebrados es más bien una combinación entre 2 a 4 genes OX, ¿sí? Las que determinan la formación de estructuras.
Por eso es que las mutaciones homeóticas de los genes OX de los vertebrados no producen cambios completos como en Drosophila, ¿no? Porque en Drosophila falla un gen OX, se repite el segmento torácico que da lugar a las alas, por ejemplo. O falla un gen OX, entonces se forman patas en lugar de antenas en la posición anatómica, ¿no? Basta que falle un solo gen OX, se forma una reestructura. En cambio, en vertebrados eso no ocurre, ¿no? Por eso las mutaciones homóticas de los genes OX de los vertebrados no producen una transformación completa. Hay alteraciones, sí, pero no se forma otra estructura, ¿no? Pero sí hay una alteración en la estructura. La simpolidactilia, por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir por esta expresión de dedos supernumerarios, puede ocurrir por la falla en un gen OX, pero no es que la mano haya sido suplida por órgano. ¿Por qué? Porque en vertebrados son alrededor de 4 genes involucrados en la organogénesis de una estructura. Entonces, tendrían que fallar los 4 a la vez para que la estructura no se forme. En cambio, Drosophila, eso es más directo. Pues, por ejemplo, en humanos fallas en los genes OX. Está el caso de la hipervitaminosis A durante el embarazo, por exceso del consumo de vitamina A. ¿Qué pasa? Que la vitamina A causa la expresión de los genes OX del 1 al 4 en células que habitualmente no deben expresar esos genes, porque como ya dijimos, una vez que la célula se determina, entonces se expresarán unos genes y no otros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de vitamina A? Puede hacer que en ciertas células donde no debe expresarse los genes OX del 1 al 4 se van a expresar por la presencia de la vitamina A en exceso. Entonces, el ácido retinoico, que justamente deriva del metabolismo de la vitamina A, pues, presenta un efecto teratogénico y puede conllevar entonces a la muerte del embrión. La alta dosis de la vitamina A durante las primeras fases del embarazo es crucial, ¿no? Puede alterar la regulación de los genes OX en el estadio embrionario y puede originar malformaciones. Las anomalías más frecuentes por causa de la hipervitaminosis que influye en los genes OX son, por ejemplo, la presencia de labio leporino o malformaciones a nivel de cuello y cabeza. Se ha visto también que hay otro tipo de malformaciones, ¿no? Como la hidrocefalia, lesiones en la columna vertebral y malformaciones cardíacas. Muchos de estos cuadros se producen por una expresión de genes OX del 1 al 4 en células que no deberían expresarse y que es provocado por la hipervitaminosis de la vitamina A durante el embarazo. Otros casos donde los genes OX están fallando es la aniridia, ¿no? Es una mutación humana en la cual se pierde el iris, ¿no? Y la retina es hipoplásica, no hay iris. Es letal en los individuos que son homocigotos para esta mutación. La pérdida de ese iris del ojo sería causada por un defecto en el gen homeótico PAC6 en los humanos, ¿no? Hay una mutación en el gen homeótico PAC6 que impide la formación de la retina, ¿no? Iris y retina. Esto es congénito, o sea, aparece de nacimiento. No son casos comunes, ¿no? Es raro que se presente, pero sí hay casos. Entonces, si este gen está afectado, si este gen PAC6 está alterado, el resultado que se va a tener es una criaturita que carece de iris, ¿no? Y si no hay iris en el ojo, es imposible controlar la entrada de luz. Otro caso, lo que acabamos de mencionar en la lámina anterior, es la simpolidactilia, ¿no? Es una malformación que se caracteriza por tener dedos extranumerarios y otras anormalidades en las extremidades. Sucede por una mutación en el gen homeótico OXD13. Bien, entonces este complejo de genes controladores de la morfogénesis, los genes OX, están presentes en todos los grupos de animales
están presentes en el genoma de los animales, se encargan de dirigir la organogénesis, tienen a su cargo genes subordinados que van a su vez controlar la ubicación y la morfología diferencial de los órganos. Y su función es la misma, ¿no? En los animales, es dirigir, ¿no? Dirigir la organogénesis, ¿no? Entonces su función es parecida en los diferentes organismos, ¿no? Entonces hay secuencias conservadas, hay una información conservada en los animales y en general en los organismos para controlar la organogénesis, ¿no? Esta conservación funcional implica entonces que genes humanos, por ejemplo, o de ratón, son capaces de reemplazar a sus homólogos en Drosophila, ¿no? ¿Por qué? Porque su función es la misma o parecida en todo caso, ¿no? Hay genes que controlan el direccionamiento de órganos en la porción anterior. Entonces, esos genes homeóticos que direccionan la formación de órganos en la región anterior que está en el humano, si lo trasladamos a Drosophila, puede suplir al gen homeótico de Drosophila que dirige la formación de estructuras en la región anterior, ¿no? Porque ambos tienen el eje antero-posterior. Estamos hablando de los genes OX, ¿no es cierto? De los genes OX, que son los que dirigen a otros genes. No estamos hablando de los genes subordinados, porque cada individuo ya tiene sus propios genes subordinados que van a formar un tipo de ojo según la información que tenga, ¿no? Estamos hablando de los genes OX, ¿no? Entonces, esta conservación funcional implica que genes humanos o de ratón son capaces de reemplazar a sus homólogos en Drosophila, ¿no? Por ejemplo, si se introduce el gen OX de ratón OX13 en la mosca, es capaz de programar el desarrollo de la parte posterior de Drosophila, como el propio gen de la mosca. O sea, no es que va a formar piernas en la mosca, ¿no? Porque la función del gen OX no es la formación de piernas, es dirigir a los genes, ¿no es cierto?, que se van a posicionar en la región posterior del individuo, y dentro de esos genes están los genes que determinan la morfogénesis de las extremidades, ¿no? Pero el gen OX, recuerden, es quien dirige a genes subordinados. Entonces, ¿cuál es la función del gen OX? Dirigir. Entonces, hay genes OX que dirigen, ¿no?, la formación de estructuras en la región anterior, la formación de estructuras en el lado ventral, la formación de estructuras en el lado dorsal, etc. Eso es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, si a Drosophila le falta un gen OX que dirige la formación de estructuras en la región anterior, podría ser suplido por un gen de algún otro organismo. Los genes de Drosophila apterus, por ejemplo, y Ailes, que son mutaciones, ¿no?, que afecta a las alas, ¿no?, tienen homólogos conocidos en humanos. Apterus está relacionado con las alas, ¿no? Las mutaciones de este gen producen individuos sin alas. Ailes, se necesita programar el desarrollo del ojo. Los mutantes en este gen no tienen ojos, ¿no? Entonces, cuando a una mosca, por ejemplo, mutante, Apterus, se le introduce el gen humano es capaz de formar alas en la mosca, porque ¿qué le estamos introduciendo? El gen OX, el gen que dirige a otros genes para formar estructuras en la región dorsal. No se le está introduciendo el gen que desarrolla alas, porque en principio es un gen subordinado y en segundo lugar no lo tenemos. Lo que sí tenemos es un gen OX que dirige a otros genes, ¿no?, para que se lleve a cabo la formación de estructuras en determinadas zonas. Eso es de lo que estamos diciendo. Entonces, cuando una mosca mutante aptero se le introduce el gen OX humano, es capaz de formar alas, ¿no? Aunque los humanos no tengamos alas de mosca, tenemos un gen capaz de reemplazar al de Drosophila que programa la formación de las alas de la mosca gracias a un mecanismo de conservación funcional. Entonces, estos genes OX son genes que tienen secuencias conservadas en los diferentes organismos y su función es dirigir a otros grupos. Ahora, esos otros grupos de genes subordinados ya son específicos para cada especie, ¿cierto? Para cada especie. Pero para que actúen necesitan la dirección de un gen OX. Entonces, los genes OX son, por eso decimos, son estos genes maestros, que lo que hacen es justamente dirigir ese plan de desarrollo en la organogénesis en los diferentes
organismos, ¿no? En los diferentes organismos. Bien, y con esto terminamos la clase de ahora, ¿no? Estaba relacionado con hablar un poco del desarrollo de los organismos, ¿no? Que ya hemos aclarado en la última parte, no es que si trasladamos un gen OX del Drosophila al humano nos va a salir la cabeza de Drosophila en el humano. Eso no ocurre, ¿no? Lo que va a ocurrir es que va a dirigir a otros genes que forman la estructura cefálica en el humano con sus propias características, ¿no? Esto es solamente para poner una imagen aclaratoria. Bien, eso es lo que teníamos que ver hoy día. No sé si tienen alguna